Bueno, estoy grabando. Bueno, la unidad que nos falta ver para terminar la materia es ya. ¿Dónde estaban ustedes? Es la unidad 13 del libro, del Silversat, que es sistemas de entrada-salida. Digamos, nosotros por cada módulo que tiene el kernel, vemos una unidad. Eh, Todo lo que tiene que ver con las entradas-salidas lo vemos en esta unidad, la unidad 13. ¿Qué no puedo? Introducción. ¿Querés agarrarla? Toma, llévatela para allá. Disculpen las interrupciones. ¿En digamos, en qué consiste esta unidad? Bueno, nosotros como usuarios, el sistema operativo nos tiene que satisfacer de algún tipo de servicio. eh, digamos, el sistema operativo nos tiene que satisfacer algún tipo de servicio respecto al hardware que vamos a manejar. O sea, como usuarios queremos interactuar con el hardware. Y el hardware directamente con el usuario no se relaciona, se va a relacionar con el propio sistema operativo. Y el sistema operativo se va a encargar de, no sé, darnos una interfaz con los dispositivos, después interfacear al usuario para que el usuario pueda, no sé, leer datos, escribir datos, visualizar la información de los dispositivos. Eh, También el propio sistema operativo va a tener que inicializar los drivers o los dispositivos que conecto, esos dispositivos de entrada-salida, darles seguridad, o sea, cómo voy a acceder a esos dispositivos, no sé, por ejemplo, a través de una syscall, una llamada, digamos, al sistema operativo, que me permita acceder al dispositivo. Ya ahí lo estoy elevando a nivel, digamos, a nivel kernel para que se pueda acceder a un dispositivo y no cualquier usuario raso pueda realizarlo. La planificación, si recuerdan cuando vimos planificación, dijimos que había colas por dispositivos y esas colas también van a ser planificadas de alguna forma. Nosotros, por simplicidad, lo que dijimos es, bueno, el que llega primero eh, lo atiendo y las entradas-salidas son de a un proceso a la vez, no se pueden solapar, no se pueden, digamos, no se pueden saltear una a la otra. Dijimos que es una cola FIFO de entradas-salidas, y eso también lo va a gestionar el propio sistema operativo. Todo esto de la planificación, cuando lo hablamos, dijimos que era por una cuestión de simplicidad, sino eh, tendríamos que planificar según un algoritmo también las entradas-salidas, y esos ejercicios serían mucho más complejos y más difíciles de entender. Dijimos, bueno, las entradas-salidas, como entran, se ejecutan, y cuando terminan de ejecutarse sigue la siguiente. Y después el módulo de entrada-salida también nos va a permitir gestionar los dispositivos. O sea, eh, ¿qué, qué, qué significa gestionar? Y bueno, ¿cómo yo verifico que el dispositivo está ocupado o no? No sé, ¿cómo verifico que una impresora tiene papel o no tiene papel? ¿Cómo verifico que un disco está activo o que un disco está escribiendo en un momento, que un disco está disponible para que sea leído? Eh, Esa pata también, o esa parte del módulo, nos la va a dar el sistema operativo. Eso sería con respecto al módulo, haciendo una intro de lo que es el sistema de entrada-salida.
Pero nosotros también vamos a ver una parte que va a tener que ver con el hardware que va a manejar ese dispositivo de entrada-salida. Digamos, esa parte del hardware va a tener que, de alguna forma, abstraerse del hardware que yo tengo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo a todos los dispositivos los tengo que trabajar de una forma uniforme o lo más uniformemente posible o estandarizada para que no venga un fabricante y me haga un, un manejo especial para ese fabricante de hardware. Y venga otro fabricante y me haga otro manejo especial para ese otro hardware. O sea, estandarizando, el sistema operativo va a poder ser mucho más potente a la hora de relacionarse con el hardware y luego de informarle al usuario. Entonces, en la intro decimos que debido a que existe una variedad amplia de dispositivos de entrada-salida, se necesitan diversos métodos para controlar estos dispositivos. Diversos no quiere decir que sea para todos un mismo mecanismo o para cada dispositivo un mecanismo diferente, sino que va a haber una forma de tratar ciertos dispositivos y ciertos otros dispositivos. Dichos métodos forman el subsistema de entrada-salida o módulo de entrada-salida del kernel, que aísla al resto del kernel de la complejidad asociada con la gestión de los dispositivos de entrada-salida. O sea, como gestionábamos la memoria, como gestionábamos la planificación, como gestionábamos la CPU, acá va a haber un módulo que se va a encargar en particular de todo lo que tenga que ver con entrada-salida. Los controladores de dispositivo presentan al subsistema de entrada-salida una interfaz uniforme, y acá es lo que les menciono antes de la universalización de las interfaces, o sea, tener una forma de comunicar al sistema operativo con un tipo de dispositivo. De forma parecida a como las llamadas al sistema proporcionan una interfaz estándar entre la aplicación y el sistema operativo. O sea, cada vez que yo quiera hacer una entrada-salida, o sea, a un dispositivo de almacenamiento, lo voy a tratar de la misma forma. O, por ejemplo, como usuario, si yo hago un ls, corro el comando ls o corro el comando dir en Windows, es lo mismo correr ese comando en una unidad de DVD o en un disco rígido. Y si el disco rígido es de estado sólido o es magnético, es lo mismo. No va a haber diferencias porque voy a tener un subsistema de entrada-salida que hace de intermediario y traduce todo eso a nivel a un nivel para que sea lo más uniforme posible. Estos son algunos conceptos iniciales, o sea, vamos a tener el concepto de puerto, cada dispositivo se comunica con la máquina a través de un punto de conexión o puerto. O sea, ese puerto puede ser un puerto físico, digamos, que tenga algún tipo de conector, una placa controladora que se conecta a un dispositivo, o puede ser un puerto, un punto de conexión hacia, no sé, el bus, un bus de datos que se conecta, no sé, con un mapeo directo a memoria. Después vamos a tener el concepto de bus, es un conjunto de hilos junto con un protocolo rígidamente definido que especifica el conjunto de mensajes que puede enviarse a través de esos hilos. O sea, las conexiones de hardware van a tener que tener algún tipo de protocolo estándar de comunicación. Y ese protocolo es el que me va a estandarizar la comunicación. Si no tengo un protocolo y cada fabricante arma su protocolo,
tengo, es como, digamos, tratar de hablar en una sala 20 personas y cada persona habla en un idioma diferente. Entonces, para estandarizar eso, digamos que hay un traductor que hace de intermediario, pero vos le tenés que entregar la información de una forma preestablecida. Ese es el concepto de bus. Después hay otro concepto, y esto ya tiene que ver más con el hardware, el concepto de cascada. Acá tenemos que la entrada del dispositivo A se conecta a la PC, mientras que la entrada del dispositivo B se conecta a la salida del dispositivo A. Esto sería un ejemplo, eh, los discos SCSI se pueden conectar en cascada. Yo puedo tener dos discos, un disco conectado a la PC o al servidor o digamos, a la placa controladora SCSI que está conectada al servidor, y el segundo disco conectado al primer disco. Y se va a establecer a través del bus SCSI una comunicación que me va a permitir establecer qué disco es cada uno y cuándo quiere leer uno y cuándo quiere leer el otro. No solo, Facundo, ahí pone se ordenan para hablar uno por uno, aparte de que se ordenan para hablar uno por uno, se ordenan de qué forma hablar. O sea, voy a tener que definir, no sé, un bit de estado, un bit de control, el bus de direcciones y el bus de datos. Y la información tiene que viajar con esa estructura. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, mi dispositivo, aparte de las direcciones, tiene que enviar, perdón, aparte del bus de control, el bus de estado tiene más pin, ¿no? Tiene más pines de conexión. Quiero enviar esos pines también. No lo vas a poder hacer, porque el sistema operativo no te lo va a permitir para un bus en particular. Entonces vos vas a tener que adaptar tu hardware para el bus que vos querés manejar. Un ejemplo, ustedes cuando conectan un dispositivo USB, va a haber distintas clases de manejos de dispositivos USB. Si su dispositivo no se aplica a esa clase, se utiliza una clase especial que es como genérica, pero ahí es más complejo porque tenés digamos, que manejar un driver del lado del sistema operativo y se va a complicar, pero a lo que voy es que de alguna forma en el concepto de bus vas a tener que estandarizar lo que decís, cuándo lo decís también y cómo lo decís. No sé, primero tenés que, no sé, presentarte, después de que te presentás, tenés que preguntar el estado o informar el estado del dispositivo, si está disponible o si no. Después vas a tener que quedarte en un estado de espera para que, no sé, tu programa dentro del APC quiera ejecutar una entrada-salida. Digamos, esa interfaz de alguna forma va a tener que quedar estandarizada. No es el concepto de semáforo, acá estás como un nivel más abajo, ya es a nivel propio, digamos, del módulo del sistema operativo. El semáforo, posiblemente tengas que utilizar un semáforo como programador si vos querés entrar a un dispositivo. Digamos, lo que pone Darío estaría perfecto, que pone que es un protocolo, exacto. Vos estableces las palabras que vas a decir para que del otro lado te entiendan. Si vos querés hablarme en alemán a mí, yo no te voy a entender. Entonces, mínimo te tengo que decir, hablame en castellano. Más o menos esa es la idea del protocolo. Y acá lo dice, junto con un protocolo rígidamente definido. Y aparte los hilos. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, voy a hacer una placa que a ver, una placa media extraña, una placa que simula un simulador de vuelo de avión. Si yo tengo que pasarle la información, se la voy a tener que pasar a través de un protocolo definido
y a través de un bus con unos hilos definidos. No sé, si lo quiero hacer USB, tengo cuatro pines de conexión. 4 o 5, ya ni me acuerdo. Hace tanto que no trabajo con USBs. Y esos pines de conexión son estándares para ese tipo de bus. Si yo quiero hacer un protocolo USB con 20 pines, se me va a complicar, porque ya no lo va a manejar nada que esté en el mercado. O sea, voy a tener que tener un protocolo de comunicación más un estándar de hardware, de hilos de comunicación. Estábamos hablando de cascada. ¿Qué, ¿Qué quisiste poner ahí, Darío? Ya no es USB, sería serial. Sería cualquier otro, digamos, otro bus. Podría ser, no sé, el bus del puerto paralelo, por ejemplo. Tenés un DB25, creo que es con el tipo de conector, tenés 25 pines para el puerto paralelo. Que el puerto paralelo lo terminás manejando con, no sé, 3, 4 pines, una cosa así. O el RC232, que es el protocolo para el puerto serie, y usás un conector DB9. Eh, quería decir algo más de cascada. Ustedes, por ahí dispositivos en cascada, el único que recuerdan es el que siempre les menciono yo del SCSI, pero para los que tienen más de 30, por ahí manejaron alguna vez discos IDE. ¿Sí? Manejaron discos IDE, bueno, ahí tenés una cascada. Vos tenés ¿Estoy grabando? Sí, antes de que me olvide. Tenés un disco que es el maestro, que lo tendrías que jumpear, el master, lo tendrías que jumpear para que sea el master, y a un disco esclavo. Y vos tenías, si veías el cable del disco IDE, tenías un switcheo ahí, una inversión de los cables para que se comunique uno u otro. Entonces, el sistema operativo, a través de la controladora de discos IDE, conectaba uno u otro, y dependiendo de la información de si era maestro o si era esclavo. Pero ahí tenías un tipo de cascada. Usabas el mismo cable con dos pines invertidos. También el concepto de cascada se usa en USB, hay hub USB que podés cascadear y podés poner varios dispositivos. Eh, el ejemplo, yo di dos discos, pero podías conectar un disco y una lectora, o un disco y una grabadora, o lo que sea. Sí, estoy leyendo, lo están escribiendo. Ver los mapitos para que se controlen qué pasaba, nada. Y ponían el nuevo cable que... No, no entendí lo de Facundo, pero bueno, voy a seguir, si no, nos disipamos demasiado. Quiero ver si me olvido de algo. El, el 8259, ahí me acordé. El 8259, que es un integrado, hoy ya viene todo dentro del micro, que es el manejador de interrupciones, también se podía cascadear. O sea, los que vieron alguna vez un circuito integrado, es un rectangulito negro
un código, que es el código del integrado, con, no sé, 4 patas, 8 patas, 16 patas. Este integrado que les digo, el 8259, es el controlador de las interrupciones. ¿Qué es lo que hacía o qué es lo que hace? De alguna forma puede recibir, o sea, el microprocesador de la computadora va a tener una pata que va a recibir las interrupciones del hardware. Esa pata, ¿cómo hago para conectar, digamos, N dispositivos y que los N dispositivos puedan interrumpirme? Y bueno, lo hago a través de este integrado. ¿Qué es lo que me permitía hacer este integrado? Cascadearlo. ¿Para qué? Para tener más fuentes de interrupción. O sea, si en un 8259 tenía 16 fuentes de interrupción, ahora poniendo dos en cascada, uno conectado a otro, tengo 31. Aparte de las 16, necesito también una para que se conecte uno sobre el otro, para hacer la cascada. Quiero ver si me olvido algo más, creo que ya estoy ahí. Tenés que mirar el disco IDE para ver cómo hacerlo master y meter el jumper. Sí, los discos te ponen SL o Master MS, creo que te ponen, y vos lo jampeás. Le pones un conectorcito y tenés que poner, no me acuerdo, digamos, tiene un orden, el más lejano, creo que era el maestro, ahora tendría que revisarlo mentalmente, y el que estaba más cerca, el conector que estaba más cerca, no, el más cercano era el maestro, y después el invertido era la parte del conector que estaba más lejos, y eso lo mandabas al slave. Si no, lo podías poner en auto, y ya, digamos, el maestro lo ponías en maestro y el otro lo dejabas en auto y ya te lo reconocía. Como esclavo, digamos, dependiendo del disco. Igual los jumpers eran en los discos. En los discos. Yo no recuerdo, por ahí las más viejas, por ahí con la controladora venían se podía jumpear algo ahí. Pero bueno. Después otro concepto es el concepto de driver de dispositivo. Acá me pasó. Ah, me pasé, está bien, me pasé demasiado. Ahí está, primero. Vamos a tener un módulo de entrada-salida, y acá tratemos de diferenciar el concepto de módulo de entrada-salida con respecto al módulo propio del sistema operativo, sino que no vamos a hablar de módulo de entrada-salida, porque suena muy a software, sino vamos a hablar de placa controladora. Cuando hablemos de la placa controladora, vamos a hablar del hardware, de la placa. Vir, no, se va a quemar. Se va a quemar eso, pará. No quiero ver cómo mi esposa se queda electrocutada. La placa controladora. Sí. Estoy hablando de placa controladora. Eh, ya me perdí. A veces, bueno, la denominamos placa controladora o tarjeta controladora. Es el hardware que, digamos, tiene la comunicación con el dispositivo. Nosotros para, por ejemplo, tener una comunicación con un disco, tenemos que tener una placa controladora. Hoy en día esa placa controladora está incluida dentro del mother. O para tener una controladora USB, tenemos que tener un dispositivo, una placa controladora USB, que está incluida también dentro del mother. No necesariamente esa placa controladora termina siendo una placa en sí, sino que, como dice acá, a veces puede ser un solo chip o
o una placa mucho más elaborada. Y bueno, es una colección de componentes electrónicos que permite controlar un puerto. Un bus o un dispositivo debe tener la capacidad de ocuparse, por un lado, de la comunicación con el procesador y por el otro con el dispositivo. O sea, la placa controladora hace de intermediario entre el hardware que yo quiero controlar y la CPU. Después, otro concepto importante es el driver de dispositivo. Acá sí ya estamos hablando de el controlador, para traducirlo, digamos, al castellano. Nosotros le decimos driver a los drivers de algún dispositivo que se instala en el sistema operativo. Y bueno, es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico. O sea, si yo no tengo el driver, no tengo control del lado del software hacia el dispositivo que estoy conectando. Entonces, el sistema operativo no lo va a terminar viendo a ese dispositivo. Ya les habrá pasado un millón de veces de que conectar una placa, Windows por alguna razón no tiene ese driver y entonces tienen que bajar el driver que les proporciona el fabricante para que entienda ese dispositivo. Y además tiene que tener una placa, una placa que entienda ese dispositivo. O sea, necesitas dos cosas. Una por el lado del software, un driver, y por el lado del hardware, una controladora. O sea, que para usar un puerto necesitas pedirle al procesador que le pida al chip controlador a través de un driver. ¿Qué sería el chip controlador? O sea, vos necesitas, vos necesitas que la CPU se comunique con el dispositivo. Para que la CPU se comunique con el dispositivo, primero tenés que hacer que el sistema operativo vea el dispositivo. Entonces necesitas este driver. Después necesitas que el dispositivo vea el hardware, o sea, vea al procesador. ¿Y cómo lo haces? A través de una placa controladora. La controladora, el 8259 es un integrado que lo que hace es manejar las interrupciones. Manejar las interrupciones y nada más. Es un ejemplo, ¿no? Las interrupciones las voy a manejar con ese integrado o directamente con digamos, con estos integrados ya incluidos dentro del propio procesador o de los periféricos que están dentro del procesador. Ahora igual lo vamos a ver eso. Después el concepto de interfase permite tratar de una forma estándar y uniforme a los dispositivos de entrada-salida. El uso de una interfase permite conectar dispositivos más recientes que el sistema operativo. O sea, si yo estandarizo las interfaces, lo que me permite a mí es que yo genere un nuevo dispositivo. Entiendan eso, genero un nuevo dispositivo, creo, como les decía antes, un emulador de manejo de avión con todos los controles de un avión real, ¿no? Yo lo voy a emular en una computadora. Entonces, armo todo ese hardware, voy a necesitar primero conocer una interfase estándar del propio sistema operativo y voy a tener que programar el hardware y el software en función de esta interfase. Y después voy a necesitar un driver para esa interfase. Y ya ahí lo voy a poder entender. O sea, el uso de una interfase permite conectar dispositivos más recientes porque si no el sistema operativo sería una lata, un enlatado
que yo cuando quiero agregarle algo más nuevo que el propio sistema operativo, obviamente no lo va a conocer porque no lo va a entender cómo manejar. Pero si yo estandarizo las interfaces, todas las interfaces las va a tratar de la misma forma. Entonces, voy a tener que hacer esa interfaz, perdón, ese driver a través de esa interfaz y después el software de aplicación que utilice el driver. Después, este mecanismo libera al sistema operativo de la necesidad de conocer cada modelo. Obviamente, si no tengo que armar, supónganse, para cada modelo de mouse, un driver en particular, yo como sistema operativo. Hoy en día Windows trae de alguna forma la mayor parte de los drivers de los mouse, pero no de todas las placas controladoras que se les ocurran. ¿Qué más? Sí, de los periféricos estándar. Eso sí lo voy a tener que manejar de alguna forma. Si el periférico sale de lo estándar, después voy a necesitar un driver en especial para esa placa. ¿Qué más? De cada tipo subsistema entrada salida que comunica el kernel con el driver. Es lo que puse. Este mecanismo libera al sistema operativo de la necesidad de conocer cada modelo, de cada marca, de cada tipo de dispositivo. O sea, esto sería, redondeando un poco la idea, el subsistema de entrada-salida que comunica al kernel con el driver. Y después va a haber algo más que te va a comunicar a vos como usuario con ese dispositivo. Quiero ver si no me olvidé nada. Conceptos iniciales, interfase. Digamos, esta es una capa de abstracción que va a tener el sistema operativo. Más o menos se dan una idea que hay una capa que comunica hacia arriba y una capa que comunica hacia el lado o sea, hacia el usuario, digamos, hacia arriba, y una capa que va a comunicar hacia el hardware. Comunicación entre el microprocesador y la controladora. Sí, Darío. No, te iba a decir, digamos, que por eso cuando conectás algo ya reconoce que es un mouse primero. Y después recién, después de ahí, reconoce qué tipo de mouse es y de ahí instala el driver. Pero ya sabe qué es. Ya sabe Ese primer paso exacto, sabe qué tipo de dispositivo es, pero si no tiene el driver no lo va a poder manejar. O sea, vos vas a mover el mouse y el mouse no se va a reflejar en la pantalla. Una vez que vos instalaste el driver de ese mouse, recién ahí lo vas a poder manejar como usuario. Y la interfaz entre el usuario y mover el mouse es estándar para cualquier mouse. A eso voy. También. Son como módulos que están de un lado hacia arriba y de un lado hacia abajo. Voy a tener después la comunicación entre el microprocesador y la controladora de entrada-salida. Acá, en este punto, quiero ver si me olvidó o no. En este punto voy a tener, para sintetizarlo un poquito, voy a tener una estructura de este tipo donde voy a tener una comunicación de línea de datos y que voy a poder leer o escribir, y después voy a tener líneas de direcciones y líneas de control. Eso respecto hacia la interfaz del sistema operativo. Y después voy a tener una comunicación hacia el lado del dispositivo externo, que va a tener lo mismo, datos, estado y control. Pero no van a ser estos mismos datos, o sea, y estos mismos controles. O sea, para el lado del dispositivo, no sé, voy a, por ejemplo, escribir como veíamos antes, en un sector del disco. Y bueno, lo tenés que posicionar del cabezal, tenés que girar, tienen que girar los discos, posicionar, darle
¿cómo es? El seteo para leer. Una vez que hizo eso, tengo la información, tengo los datos, tengo, no sé, una memoria interna en esta controladora de entrada-salida y después la voy a manejar para enviar esta información hacia la CPU o hacia el kernel. Esto también lo va a hacer la misma controladora. Yo no me convendría, por ejemplo, leer un dato del disco y enviarlo. Por ahí me conviene cachearlo acá, guardarlo en un buffer y una vez que tengo un buffer grande, enviarlo hacia la CPU, hacia el sistema. Entonces, volviendo un poquito para acá, este va a ser la sucesión que va a realizar, digamos, o que va a realizar una controladora y el propio sistema a la hora de leer o escribir un dato. Leer o escribir un dato. Y acá esto sería, el host lee el registro de entrada de datos para obtener la entrada, o sea, si quiero leer los datos, leo la entrada de datos. El host escribe en el registro de salida de datos para enviar la salida. El registro de estado contiene los bits que el host puede leer. Estos bits indican los estados. Si el dispositivo está, en este caso, estaba yendo a buscar información del disco y pregunto por el estado, le tengo que informar que está ocupada, pero estoy comunicando por este lado. Le tengo que decir, bueno, mira que está ocupada, no podés consultar ahora, consultar en otro momento. Y después voy a tener un registro de control que puede ser escrito por los hosts para iniciar un comando o para cambiar el modo dispositivo. El registro de control lo voy a tener acá, línea de control, y acá voy a de alguna forma configurar el dispositivo para que haga algo u otra cosa, digamos, que quiera leer o escribir o que, no sé, haga un autotest o lo que sea. Un segundo. No me pierda. Esto sería cómo puedo realizar la comunicación que tengo acá. O sea, todo esto que tengo acá me va a intervenir a la hora de que yo quiera comunicar el kernel con el dispositivo. Voy a tener que leer registros, escribir en registros, ver los estados para ver si puedo escribir o leer, o ver en qué estado, si está conectado o si no un dispositivo, y después setearlo para que haga lo que yo quiera hacer. ¿Qué puede pasar? Que esa comunicación se haga con instrucciones de entrada-salida especiales. O sea, quiero leer un dispositivo, tengo que hacer un open, digamos, ¿cómo es que se dice? No es un open. Ahí no me sale la palabra. Bueno, ya me va a salir. Digamos, es una instrucción especial para leer ese tipo de dispositivo. Y para conectar un dispositivo lo mismo. Y esa instrucción en particular tiene una forma de transferir la información, que puede ser a través de un byte o de una palabra y a través de un puerto, por ejemplo. Esto sería muy específico de una placa controladora, no sé, de algo puntual. Y puedo tener otro caso que la comunicación no sea directamente con la placa controladora, sino que sea... Hay 3 arañas. Después la saca mamá del baño. Puede ser que la otra forma de comunicación sea a través de... ¿cómo es que se dice? De una
de una transferencia, pero no a través de un puerto, sino que a través de un acceso a memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dispositivo, cuando lo conecto, todo lo que yo escriba en una posición de memoria en particular que va a estar asociada a ese dispositivo, cuando esté asociada a ese dispositivo, todo lo que escribe en esa posición de memoria se va a ver reflejado en el dispositivo. O sea, si recuerdan cuando hablamos de gestión de memoria, o sea, definimos un segmento, bueno, ese segmento va a estar asociado a los datos que escriba en un dispositivo. Entonces yo voy a escribir con una instrucción de escribir en memoria y voy a escribir la memoria con una syscall de acceso a la memoria. Y nada más, no sé puerto, no sé nada, no sé ni dispositivo ni nada. Me aíslo completamente de la configuración del dispositivo. Yo lo único que sé es que está mapeado en la memoria. ¿Qué más? En este caso, los registros de control del dispositivo están mapeados en el espacio de direcciones del procesador. Puede ser registros de control y los datos que yo quiera escribir en el dispositivo. La CPU ejecuta las solicitudes utilizando instrucciones estándar de transferencia de datos para leer y escribir los registros de control del dispositivo o para, digamos, escribir o leer la memoria. Quiero ver si me olvido de algo. Estoy bien. Acá un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo ¿cómo se dice? De mapeo de memoria para los que manejaron alguna vez DOS en una porción de la memoria a partir de la B800 o B8000, B800 estaba mapeada toda la información que yo tenía en el monitor. O sea, si yo leía esa posición y las consecutivas, leía la información que estaba en la pantalla. Obviamente en un modo texto que funcionaba DOS, ¿no? Pero podía leerlo. ¿Qué más? Igual de esto vamos a hablar un poquito más adelante también, así que este es el grafiquito que vimos recién. Acá vamos a tener las técnicas de... perdón, los modos de interconexión entre sería la entrada-salida y la CPU. Puedo tener un bus independiente, o sea, la entrada-salida aislada y o no mapeada. Esto sería tener un puerto con una controladora en particular y es independiente de es independiente de lo que yo tenga en el sistema operativo. Después puedo tener un bus único y ahí puedo tener la entrada-salida localizada en la memoria. O puedo tener un bus en común pero con líneas de control separadas. O sea, podría tener una placa controladora que tiene las líneas de control y de estado con un conexionado de hardware, digamos, y después que cuando yo quiera escribir los datos o leer los datos, lo tenga mapeado en memoria. O sea, esto sería la gestión de memoria no mapeada, o sea, la entrada, salida, la interacción con la CPU está no mapeada, en este caso estaría mapeada, o sea, estaría ubicada en la memoria y yo accedo con instrucciones de acceso a memoria, y la última sería un mix entre las dos. ¿Qué ventajas tengo en una y en la otra? O sea, cuando yo hablo de, por ejemplo, tengo un bus de comunicación especial,
lo que tendría es que no utilizo parte de la memoria para ese dispositivo. Entonces, yo me comunico por por pines de conexión, por una placa de conexionado, digamos, una placa que me comunica con el dispositivo. Y esa placa no, digamos, no interviene en nada la memoria, y esa memoria está disponible. En cambio, si yo tengo un bus único con una entrada-salida localizada en memoria, parte de la memoria ya la tengo ocupada para este dispositivo y no la voy a poder utilizar para, no sé, gestionar procesos. O sea, no voy a poder meter un proceso en esa porción de la memoria. Esto, si recuerdan, tiene algo con las placas onboard, por ejemplo, las placas onboard de video que utilizan la memoria RAM como parte de la memoria. Si yo mapeo esa, si yo mapeo esa, si yo utilizo esa placa que tiene interna el mother, lo que hace es parte de la memoria me la deriva pura y exclusivamente para la gestión de video. Entonces ya no la puedo manejar como memoria en sí, sino que ya es parte la reserva directamente para esa placa de video. Y ahora viene todo en el procesador integrado, y eso creo que lo vemos acá, fíjense. En realidad viene no viene en el mother, no directamente en el procesador. No sé si vienen también, ya vos decís, Darío, ya vienen directamente en el procesador. Claro, claro, ya viene directamente, Pero no, salvo los procesadores viejos. los procesadores viejos vienen así. O sea, falta algo. Estos serían los mother. Esto estaría todo dentro del mother. Este sería el procesador. Y esto es un chip. Esto es un chip que maneja USB, ID, SATA, eh, conexiones de comunicación, de LAN, management del sistema, generadores de clock, como es la administración de energía, el bus PCI. Esto lo maneja todo un integrado. La GPU. No, lo que yo te decía era que, o sea, hay procesadores que vienen con el GPU integrado en el mismo chip. Está bien. Y si no tiene GPU integrado, el mother no lo tiene tampoco, o sea, te obligan a poner una placa. Te obligan a poner una placa de video. Está bien. Bueno, antes venía en el mother, estoy hablando hace, no sé, 5 años atrás. Estoy pensando, los procesadores de los servidores, ninguno trae, siempre vienen en el mother. Por lo menos los que yo manejo, estoy pensando. El que tiene Matrox. ¿Eh? El GPU es el Matrox, ¿no? Matrox ese de Intel, o el de AMD, no sé cuál es. No sé, no te sabría decir, pero voy a leer un poquito para agregarle a esto. O sea, para esto que tengo acá falta uno más donde en el procesador tengo parte de la memoria, o sea, manejo parte del video. Pero lo que quería ir con esto es que, bueno, parte de esa memoria queda desaprovechada para otras cosas. Pero obviamente gano en velocidad, porque si yo tengo que acceder a memoria es mucho más rápido que acceder a una placa controladora. Después voy a tener
las técnicas de interacción entre la entrada-salida y el sistema. O sea, cómo el sistema operativo va a relacionarse con ese dispositivo de entrada-salida o con la placa de entrada-salida. Puedo tener una entrada-salida controlada por programa, puedo tener una entrada-salida controlada por interrupciones, o puedo tener un acceso directo a memoria. Básicamente esto estaría englobado, los dispositivos entrarían englobados en alguno de estos tres métodos de interacción. Una entrada-salida controlada por programa sería, conecto un dispositivo que para saber en qué estado está ese dispositivo, tengo que hacer un programa que lo verifique, o sea, que vaya al puerto, verifique un bit de estado, una vez que sé el bit de estado, hacer algo, pero del lado del software que voy a tener acá. Por eso se llama sondeo. Sondeo viene de sondear, de verificar, a ver cómo está. Esto, piensen que si yo hago un programa de sondeo, cada vez que tengo que ejecutar ese proceso, voy a robar ciclos de clock y lo único que voy a hacer es preguntar a ver en qué estado está un dispositivo. Y si ese dispositivo es demasiado lento, voy a preguntar cientos de veces, miles de veces, a ver si el dispositivo está disponible o si no. Para evitar eso, se incluye el concepto, hace muchos años, el concepto de interrupciones, que ya es al revés acá. Ahora el dispositivo es el que le informa a la CPU que el dispositivo está disponible. Entonces, ahora tengo el disco o no sé, el DVD, la unidad de DVD, me dice, ya terminé de leer. Si querés, vení y tomá el dato. Antes yo tenía que ir y preguntar, ¿terminaste de leer? ¿Terminaste de leer? ¿Terminaste de leer? Y ahí recién, en algún momento me decía que sí, y yo dejaba de preguntar y hacía lo que tenía que hacer. En cambio acá, la planificación lo que hace es, espera un llamado, una interrupción, y cuando se produce esa interrupción, pone en ejecución una rutina de atención de interrupción, y nada más. Y después no interviene más ese proceso de ese dispositivo de entrada-salida. Y después voy a tener otro tipo de acceso, de interacción, que va a ser un acceso directo a memoria. ¿Qué es lo que me va a permitir el DMA? Ya lo vamos a ver un poco más adelante en profundidad. Hacer la comunicación entre un disco, por ejemplo, un disco rígido, y la memoria, sin intervenir la CPU. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que ustedes tienen que copiar información de un disco A a un disco B y tienen una sola CPU. Ese dispositivo te va a decir, bueno, yo quiero leer del A al B, copiar del A al B. Primero tengo que ver si el A está disponible. Una vez que esté disponible, tengo que ir y obtener la información de A. Una vez que tengo la información de A, la tengo que copiar a memoria. Una vez que la tengo copiada a memoria, la tengo que copiar de memoria al disco B. Si yo tengo que utilizar la CPU para hacer todo esto, fíjense que no es muy productiva la cosa, porque acceder a disco, recuerden que era cientos o miles de veces más lento que acceder a la memoria o acceder a los registros propios de la CPU. Entonces, acá va a haber otro método de acceso que cuando suceda esto, la CPU le va a entregar el control a una controladora de DMA, que ya vamos a ver, que lo que va a hacer es copiar de A hacia memoria y después copiar de memoria hacia B. Pero ya yo como CPU me olvido de esta interacción. Solo voy a tener un aviso de que ¿cómo que se dice? Que el proceso
que copiaba de A hacia memoria terminó, o que el proceso que copiaba de memoria hacia B terminó, a través de una interrupción. Igual ya lo veremos más en profundidad. Algo que me olvidé de mencionar, cuando tengo una entrada-salida a través de interrupciones, yo lo que hago es, primero, si estoy corriendo un proceso y es interrumpido ese proceso, si recuerdan cuando hablamos de planificación, no, de gestión de la CPU, tenía que guardar el PCB de ese proceso al estado que estaba, sacarle la foto y todo lo que habíamos hablado en su momento, sacarle la foto y guardarla, y atender a la fuente de interrupción. Y voy a saltar en función de la interrupción que se produjo, a una rutina de atención en particular. O sea, yo les dije que la CPU tenía una sola entrada de interrupciones, que mediante estos integrados 8259 lo que hacía era, de alguna forma, multiplexar las distintas fuentes de interrupción. Bueno, en función de este número de interrupción que entrega este proceso, este integrado, yo voy a tener un número de rutina que lo va a atender. Y con ese número de rutina tengo lo que sería el handler de manejo de interrupción para esa interrupción. Hago lo que tengo que hacer con ese programita que maneja la interrupción, y después le tengo que devolver el control al proceso que estaba anteriormente, al que había sido interrumpido. Todo eso lo tengo que manejar a través de las interrupciones. No es solo me interrumpen y viene, sino que es un poquito más complejo. Esta es una estructura de buses, de buses típica. Estoy hablando hace 20 años también, 10 años. Este es el ejemplo que da el Silversat, libro, ya tiene sus años, donde yo tengo la CPU aislada, y esto lo van a, de una forma aislada con el caché, y la controladora de memoria conectada directamente a la memoria. Después voy a tener una controladora gráfica, que esa controladora gráfica, los que les mencionaba, puede estar conectada directamente a través de la controladora de memoria, o la memoria directamente, o esta controladora puede tener memoria propia. Y el dispositivo, este es el dispositivo, el monitor. Y después lo que voy a tener es un bus de comunicaciones, el bus PCI, o PCI Express, o lo que sea, donde voy a tener una interfaz para este bus, y después cada uno de los dispositivos va a tener otro bus de expansión. ¿Qué está haciendo? Esta sería la estructura clásica. Fíjense que acá lo que vemos es, de alguna forma, lo que les dije en las primeras clases, que la CPU no se puede comunicar directamente a la velocidad de una controladora o de un teclado. Entonces tengo estos buses intermedios para que establezcan alguna una mediación entre la velocidad de la CPU y el dispositivo en sí. La memoria y la CPU directamente lo comunico a casi la misma velocidad, y con estos buses de expansión y de PCI o SCSI manejo los dispositivos que tengo a esa velocidad.
Esto ya sería un diagrama, esto es la estructura típica, digamos, y esto ya es un diagrama moderno. Acá lo que voy a tener es es un poquito más moderno. Esto es lo que se conoce como... Ay. No me acuerdo, no lo puedo abrir. A ver si va para atrás. Creo que en castellano le dicen Bahía Norte y Bahía Sur. O sea, todo lo que comunica al procesador con la memoria. A ver si lo abre. Bueno, no lo quiero abrir. Pero fíjense, acá voy a tener un chip, por ejemplo acá el 8501, el E8501, que va a manejar toda la interfaz que tenga que ver con la memoria, y ahí está, la palabra era puente sur y puente norte. Si no, vías, no sé cómo lo traduce esto. Sí, bridge, puente. No sé por qué me acordaba de vía sur y vía norte. Donde voy a tener todos los dispositivos y periféricos conectados a través del puente sur, y todo lo que tenga que ver con la memoria a través del puente norte. Lo estoy tratando de abrir, pero no lo quiere abrir este. A ver qué abrí. Este es el puente sur. Sí. Tardó, pero lo abrió. Este esquemático lo saqué de acá directamente. Y hoy en día viene todo, o sea, lo que venía antes en controladoras o placas controladoras, viene directamente manejado por este chip. Y si no por que es el que viene con la memoria. Sí, no lo abrí. El 8501 no lo abrió. Bueno, ese no me quedó adjunto. Ah, sí, ahí está. Está North Bridge y South Bridge. Y acá... Esto sería el equivalente a la controladora de video de hace 10 años, 15 años.
y este de acá, el otro que abrí, sería antes todos los dispositivos, por ejemplo, si yo quería conectar un disco IDE, tenía que tener una controladora IDE, o sea, una placa controladora IDE, o si quería conectar una placa de video, la tenía que conectar a través de PCI, a través de este. Ahora ya viene todo incluido. O sea, maneja los puertos que yo puedo conectar los dispositivos y las placas externas a través de estos. Y aparte maneja la LAN, los discos SATA, o sea, las controladoras, las placas controladoras ya vienen incluidos en este chip. Este de acá es lo mismo para dos procesadores, donde en este tengo la memoria, las manejo de forma separada para cada procesador. ¿Y qué más tengo acá? Lo mismo. Tengo para manejar SATA, tengo para manejar PCI. No sé por qué tengo Serial Port por 2. Se ve que viene con 2 puertos series. Hoy en día ya las computadoras no tienen puerto serie y lo emulan, digamos, a través de un COM, y ese COM después lo accedes mediante un conversor USB a ese COM virtual de alguna forma. Pero esto es como para que tengan algo un poquito más nuevo que esta descripción gráfica que tienen acá. Esto tan viejo no es. Ya estamos por DDR6 o DDR5. DDR5 me parece que estamos. DDR6. No. Son para placas, para aceleradoras gráficas. GDDR. Son GDDR. DDR5, DDR6. Parece que todavía. DDR4. Yo me acordaba. Hay una que usan en la placa de video que es más rápida que las demás, pero es carísima. Pero es GDDR. No es DDR, es otra nomenclatura, creo que es LMB, LLE, algo así. Sí, pero esas son. Sí. No. Pero bueno, la idea de esto es que más o menos vean algo un poquito más actual y cómo sería realmente. O sea, ya no hay tanta controladora acá, tanta controladora ahí. Esto se sintetiza en dos chips, un puente norte y puente sur, y ya nos olvidamos. Y si lo queremos ver con dos procesadores, este debe administrar, debe planificar por hardware uno u otro procesador, y tienen la memoria para cada procesador. O sea, yo no le podría mostrar esta memoria a este procesador. Esto suele darse en servidores. Se da bastante en servidores. Bueno, esto sería la explicación de los métodos o las técnicas de interacción que hay entre el dispositivo de entrada-salida y el sistema. Cuando hablamos de sondeo, es esto que tenemos acá, o también se conoce como espera activa, es un bucle, es un ciclo
en el cual la CPU controla a la controladora para ver cuándo está libre y puede utilizarla. O sea, es lo que les decía antes. Estoy utilizando la CPU para testear a ver si el dispositivo está disponible o no. La operación básica de sondeo resulta muy eficiente, ¿sí? Eficiente depende de quién lo mire, ¿no? Pero ay, disculpen, estoy con una contractura que no aguanto más. Pero el sondeo pasa a ser ineficiente cuando se lo ejecuta de manera repetida para encontrar únicamente que solo en raras ocasiones está listo el dispositivo para ser servido. O sea, si yo estoy cada un nanosegundo testeando a ver si terminó de imprimir, estoy prácticamente generando instrucciones a la CPU que son pérdida de tiempo. Eso es lo que tiene de malo el sondeo. Lo bueno es que sé en el momento exacto o prácticamente exacto que el dispositivo dejó de imprimir, por ejemplo, en el ejemplo que les daba recién. Y después dice, en tales casos puede ser más eficiente que la controladora de hardware notifique a la CPU cuando ha pasado el dispositivo a estar listo para el servicio. O sea, es mejor utilizar un sistema de interrupciones, y hoy en día se utiliza un sistema de interrupciones, aunque en algunos dispositivos todavía se utiliza el método de sondeo. Esto suele utilizarse en algunos mouse para ver el estado o la posición que se encuentra el ratón y el mouse, digamos, y ver exactamente dónde está en cada momento y cuánto tiempo cuánta distancia o espacio lo voy desplazando dentro de la pantalla. Pero el mecanismo más eficiente para manejar dispositivos es el método de interrupciones. ¿Y en qué consiste? Es el mecanismo de interrupción acepta una dirección que es el número que selecciona una rutina específica de tratamientos de interrupciones. O sea, lo que yo voy a tener es un vector o en la memoria mapeado un vector de interrupciones y donde cada una de esas posiciones va a representar a un dispositivo. Si se activa un dispositivo, voy a tener el número mapeado, o sea, el número de interrupción mapeado a una llamada a la atención de la rutina de interrupción, a la memoria para que atienda esa interrupción. Y lo que va a hacer es ejecutar lo que tiene esa rutina. El tema es qué pasa cuando tengo varias interrupciones. O sea, puede ocurrir que mientras se atiende una interrupción se genere una segunda interrupción, o sea, tener una interrupción anidada. ¿Qué hago? Bueno, se definen prioridades. O sea, si la interrupción vino de un dispositivo que tiene mayor prioridad, me interrumpen. Si tiene menor prioridad, no me interrumpen, pero queda encolada. Quiero ver si me olvidé algo. Interrupciones. A ver qué más tenemos. En los sistemas operativos modernos necesitamos funciones más sofisticadas de tratamiento de interrupciones. Necesitamos diferir tratamiento sobre las secciones de procesamiento crítico. Esto, si recuerdan, yo podría tener dos procesos que quieran acceder a una misma variable, y si justo me interrumpen y ese handler de interrupción o esa rutina de interrupción también tocaba esa sección crítica y esa variable, puedo tener algún tipo de inconsistencia.
Entonces, ya el procesito que se genera para atender la interrupción es un proceso distinto al que estaba corriendo anteriormente. Y puede provocar un acceso a una sección crítica. Después necesitamos identificar fácilmente qué dispositivo fue el que provocó la interrupción, para lo cual lo que utilizo es un vector de interrupciones y mapeo a cada uno de los dispositivos en una posición de ese vector de interrupciones. Y después tengo que tener algún tipo de lo que tenía acá, de prioridad, cuando hablamos de prioridad, de atención, o sea, no es lo mismo que me interrumpan el hardware que está verificando un problema en la línea de alimentación, donde vos tenés no sé, un problema en la fuente, que se quemó una fuente, por ejemplo, o, no sé, un usuario que te pasa algo por un puerto de red. Entonces, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una que tiene que ser más crítica que la otra, porque vas a querer atender la placa de red y por ahí te estás quedando sin alimentación y lo que tenés que hacer es cambiar de fuente de alimentación. Esto se da mucho en servidores que tienen doble fuente de alimentación. Entonces, vos como hardware podés seleccionar una u otra fuente de alimentación. Si se te quema una, la rutina de atención de la interrupción tiene que tener más prioridad la que seleccionaría las fuentes de alimentación y no a la de la placa de red. Y lo manejo, el tema de la criticidad, de alguna forma con el integradito que les dije antes, con el 8259, que ya no es más un integrado, sino que ya viene todo metido dentro de estas eh, de estos puentes, estaría dentro del puente sur, si no me equivoco. Quiero ver una cosa. Está. Esto lo voy a tener acá adentro. Ya no sé si son 2 o 3 de estos 8259 integrados acá. Interrupt controller. Acá, mirá, fíjate. 82C59 se llama ahora, que es una fuente de 15 interrupciones. No recuerdo si eran 15 hasta 24 interrupciones. Yo me acuerdo que cascadeaba 2 de esto y tenía más de 15. No sé por qué. Pero bueno, la idea de esto es que ya eh, las interrupciones no las manejo con un integradito, sino que ya las manejo con el propio integrado de Puente Sur. Para entender un poco cómo funcionan las interrupciones, tenemos que entender qué sucede al producirse una interrupción. Primero, si recuerdan, nosotros, creo que se los dije ya varias veces, que cada vez que se se ejecuta una instrucción, entre instrucción e instrucción se verifica el estado de las interrupciones. Entonces, entre cada instrucción, esto aplicaba al concepto eh, de sincronización, cuando vimos sincronización y vimos cuando dos procesos modificaban una variable, ahí
creo que hablé de este tema, de que cada vez que se ejecuta una instrucción de bajo nivel, digamos, de nivel digamos, no una instrucción de C ni de, ya estamos hablando de una instrucción de microprocesador, una microinstrucción de microprocesador. Entre cada instrucción verifico el estado de las interrupciones. ¿Para qué? Para ver si hubo algún dispositivo que cambió su estado y me lo quiere informar. Si se produjo una interrupción, tiene que ir, tiene que ir y ver el vector de interrupciones. O sea, esto lo voy a tener acá. Pero antes tengo que, cuando la CPU detecta que una controladora ha activado una señal a través de la línea de solicitud de interrupción, esto es lo que sucedió, el sistema lo que tiene que hacer es salvar el estado. O sea, la CPU guarda el estado actual, guarda el PCB de ese proceso y salta a donde la interrupción me dice. ¿Y cuál es el lugar donde la interrupción me dice? Bueno, eso lo voy a tener en el vector de interrupciones, que determina primero la causa y me lleva al lugar de la atención de la interrupción. Una vez que terminó de ejecutarse esa interrupción, el dispositivo, no sé, hizo lo que tenía que hacer, me lo informó, esa rutina hizo lo que tenía que hacer, tiene que retornar al proceso anterior. O sea, tenía guardado el PCB anterior y el salto el retorno al proceso anterior con todas las variables y registros del proceso anterior y retorna con una instrucción también de alto privilegio que es IRET y retorna al proceso anterior. Y sigue con la ejecución de ese proceso que estaba en ese momento, antes de la interrupción. ¿Qué más? Después, ¿cómo se clasifican las interrupciones? Pueden ser no enmascarables o enmascarables. Las enmascarables no pueden ignorarse. O sea, si suceden, las tengo que atender sí o sí. Hay algunas interrupciones que son enmascarables, que de alguna forma las podría postergar o directamente deshabilitar. O sea, yo podría desactivar para que la CPU trate ese número de instrucción. ¿Qué más? Interrupciones. Puedo tener interrupciones por hardware, por software o excepciones. Las excepciones por hardware sería un dispositivo que interrumpe a la CPU. Por ejemplo, no sé, terminó de copiarse la información de A hacia B y el dispositivo dice terminé y le informa a la CPU de que ya terminó. Por software sería un proceso le informa al sistema operativo que quiere ejecutar una instrucción de alto privilegio, sería una syscall, por ejemplo. Ahí sería una interrupción por software. Y otro tipo de interrupción es el propio sistema operativo le informa, perdón, la propia CPU le informa al sistema operativo que sucedió algún error.
por ejemplo, no sé, un error de cuando vimos paginación, no sé, página no encontrada, la CPU le dice página no encontrada. Y el sistema operativo va a tener que hacer algo con esa página no encontrada. Si teníamos el manejo de memoria virtual, hacíamos algo. Y si no teníamos el manejo de memoria virtual, le decíamos page fault. Y acá, ¿qué es lo que tengo? ms info 32. A ver si lo ejecuta. Acá hay un montón de información que no debe. Esto lo pasamos. Listo. Este sería el vector de interrupciones. La posición 0, 1, 2, 3, 4, hasta, o sea, de la 0 a la 31 son las definidas, de alguna forma están definidas, y a partir de la 31 son definidas por el usuario. O sea, estas son el vector de interrupciones definido estándar de alguna forma, y de la 32 a la 255 podría poner una interrupción de un dispositivo en particular en estas posiciones. Vector de interrupciones, 256 interrupciones en 32 bits. Uso los primeros 1024 bytes para definir todo el vector. O sea, cada posición del vector son 4 bytes. ¿Qué es lo que quise poner acá? Cada posición del vector son 4 bytes. Utilizo 2 bytes para el segmento y 2 bytes para el desplazamiento. Esto, si recuerdan, cuando hablamos, o sea, esto es para definir a dónde voy a saltar cuando tenga que atender una interrupción. ...256 o sea, si tengo 256 fuentes de interrupción en 32 bits, estos serían 4 bytes, 256 por 4, te da los 1024 bytes de todo el vector, es lo que va a ocupar. O sea, cada posición del vector son 4 bytes. Utilizo 2 bytes para definir el segmento y 2 bytes para definir el desplazamiento de dónde se va a ubicar la rutina de atención de interrupción. Entonces, cuando sucede la interrupción, no sé, 150, yo me posiciono en la posición 150 y la posición 150 me va a dar el segmento de desplazamiento, o sea, estos 4 bytes de dónde tengo que saltar para atender esa interrupción. Salto, esa rutina tiene que estar en memoria y la atiendo. Ya ni me acuerdo. Ejemplo, llamada a la interrupción 0, este es 0x80,
ahí está, salta al segmento 0 y 80 sería el desplazamiento. En hexa es el ¿por qué es 200H? 4 es a la posición que tengo que saltar. O sea, segmento 0, posición 80. Pero acá 4 por 8 no es 32, sino que tienen que multiplicar 4 por 80 en hexa. Si haces ese número te va a dar 200H. Y esa va a ser donde comienza donde comienza la rutina de atención de interrupción. Esto es informativo nada más. Y me parece que hasta acá llegamos porque este es otro tema. DMA. Sí. Esto lo vemos, los corto acá, sino acá. Nos faltaría el tercer método. O sea, vimos las técnicas de interacción que dijimos, de entrada-salida, por sondeo o pooling, entrada-salida por interrupciones, sino que nos queda un acceso directo a memoria, que eso lo vamos a ver el sábado de la mañana y ya está. Sábado de la mañana y termina la última clase legal, digamos. Bueno, los voy a liberar por hoy y terminé temprano. Sí, falta. Y por el sábado terminamos temprano. Lo estoy pensando. No es tanto. Sí, no es tanto. Lo más complicado de todo esto es esto de acá. Bueno, ahora sí, los libero. Gracias por escuchar. Nos estamos viendo. Cualquier duda que tengan, me avisan. Gracias.